Si no se ha visto Nomadland, no le hace, pero debería, porque en los últimos Oscars se llevó el galardón a Mejor Actriz, Mejor Dirección y Mejor Película. Nomadland, de Chloe Zhao, es una película que transforma el desencanto en optimismo, que desde los márgenes de un país que ha hecho de la propiedad y de la tierra su principal obsesión, cuenta la historia de una viuda que decide emigrar por el oeste a través de un montón de estados y paisajes, mientras vive una profunda ambivalencia. Vamos entonces por partes. Comencemos por el principio, pero no por el principio de la película, sino mucho antes, en el siglo XIX. Por ese entonces, Estados Unidos era un pedazo de tierra enorme que fuera de las 13 colonias no le pertenecía a nadie y por lo tanto no tenía ninguna utilidad. Luego de la Guerra Civil, Abraham Lincoln se dio cuenta de ese pequeño problema y entre otras cosas promovió una estrategia denominada Land Run. En la que cientos de personas, en su mayoría inmigrantes pobres de todas partes del mundo, competían por adueñarse de miles de hectáreas de tierra baldía. Un episodio que podemos ver en la película Far and Away de Ron Howard. O incluso en Las Uvas de la Ira, que históricamente ocurre unos años después. El caso es que Estados Unidos vio en la colonización su gran proyecto de nación, un futuro, una alternativa de prosperidad para el que la quisiera. Pero más de un siglo después nos encontramos con un personaje como Fern, una mujer en sus 50, 60 que decide mudarse a una casa rodante tras la muerte de su esposo, el cierre de la empresa donde trabajaba y vivía y el consecuente abandono masivo de su pueblo, que básicamente subsistía alrededor de la fábrica. Durante toda la película observamos a Fern viajar de un lugar a otro, aceptar unos empleos temporales y escuchar los testimonios de esas personas, en su mayoría adultos mayores, cuya vida, así como la de Fern, ha estado atravesada por la tragedia o por la pérdida. They told me it's spread to my brain and they've only given me 7 or 8 months to live. I got to a really, really low point. And I thought about suicide. A quienes esa promesa del sueño americano fue incumplida. Para quienes arraigarse en un lugar, tener un empleo fijo y habitar una casa, perdió todo sentido. Y para quienes, como Fern, migrar dejó de ser un medio y se convirtió en un fin. Nomadland es una road movie que cuenta la historia de unos personajes cuya actitud no es la parálisis frente a la crisis del sistema al que son víctimas, sino la acción. La historia de unos desposeídos que, aunque no se conozcan y tengan unas relaciones efímeras, conviven, parchan y se sientan a resolver sus problemas juntos. Que tienen sus propias prácticas económicas basadas, por ejemplo, en el trueque y establecen una relación particular con lo material. Que en el caso de Fern se puede evidenciar en la vajilla, que no es solamente la representación de lo que fue su vida hasta convertirse en nómada, sino también el recurso de la película para enseñarnos la ambivalencia del personaje. Fern renuncia a su pasado para llevar una nueva forma de vida, pero ese desprendimiento nunca es absoluto. La camioneta es otro de los objetos más significativos de esta película. Nos cuestiona con mucha insistencia acerca de la idea de casa. La escena que plantea claramente esta pregunta es en la que, en la madrugada, cuando no puede dormir, Fern sale de la casa del hijo de Dave y se dirige a su camioneta, en donde parece encontrar un refugio y sentirse cómoda. La película nos hace ver cómo la van se convierte en parte de su identidad, de lo que es ella, como un caparazón o hasta como una extensión de sí misma. O como dice Bachelard, todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? Por otro lado, estos personajes se parecen a los colonos de hace 100 y pico de años. También están migrando, también anhelan otro futuro.
también se sorprenden con el mundo que están descubriendo y con lo pequeño que es el ser humano frente a la naturaleza. Driving down the highway, roll down the window, watch it go. Pero al mismo tiempo son muy distintos. Además de no buscar una tierra para sentarse, hay en ellos una práctica de solidaridad, de autonomía y del cuidado mutuo que pertenecen a un mundo que ha visto su propia supervivencia con el otro y no contra él. Yeah. What's your name? Fern. Fern. Derek. Hi, Derek. Well, it's nice to meet you. Nice to meet you. Es en este punto que Nomadland se convierte en una visión renovada y un poco más esperanzadora del sueño americano. Un nuevo sueño que, así como el anterior, comienza con un viaje, pero que no necesariamente tiene la misma meta o el mismo significado para todo el mundo. Y esta pluralidad es una de las cosas más valiosas de Nomadland, precisamente por ser una película coral, es decir, una película con una perspectiva múltiple de la realidad. En algunos casos, ese viaje se puede entender como una sanación, como una superación, una aventura, una expedición o incluso como una evasión. Durante toda la película intuimos que Fern está huyendo de algo y que no puede encontrar ese consuelo que busca. We'll see you later. Solo es al final, tras permitirnos conocer a toda una coralidad de personajes, que descubrimos el significado de este viaje para Fern, la necesidad de reconciliarse con su historia, con los acontecimientos del pasado de los cuales ha estado huyendo y resignificar sus vivencias y tragedias por medio de la conexión con los demás nómadas, la naturaleza y ella misma, en soledad. Finalmente, otro aspecto de la película que es bastante llamativo es que Fern nunca se despide de Dave, ni cuando él intenta hacerlo por primera vez, ni cuando ella lo visita en la casa de su hijo. Las despedidas, en efecto, son otro de los temas más importantes de la película. There's no final goodbye. You know, I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. I always just say, I'll see you down the road. And I do. And whether it's a month or a year or sometimes years, I see them again. And I can look down the road and I can be certain in my heart that I'll see my son again. You'll see Bo again. And you can remember your lives together then. En el diálogo de Fern y Bob sobre el final de la película se habla precisamente de eso. No hay adioses definitivos porque siempre se está en movimiento. Es mediante esa idea que Fern parece encontrar una redención, la que le permite regresar a su tierra, como en los relatos clásicos, pero no para quedarse, sino para observar con unos nuevos ojos cada uno de los espacios que constituyen su pasado, para sanar. Y para, ahora sí, imaginar un nuevo futuro. We're going to drink to the friends who had to go away. I bet you know just who I mean. The friends who had to depart, the friends in our heart. You hear the blues